Sigo leyéndote Libertad y creatividad en la educación, de Rogers y Freiberg. Seguimos en la tercera parte para el maestro. Capítulo 13. Investigación sobre temas educativos centrados en la persona. Demuéstramelo. A pesar de los muchos informes existentes acerca de importantes resultados obtenidos en la enseñanza facilitadora, podemos informar que los conceptos presentados en el capítulo precedente se han utilizado con éxito no solo en las clases y escuelas descritas, sino también en el campo, en cierto modo más inverosímil, del aprendizaje de relaciones humanas en el seno de los oficiales de las Fuerzas Armadas, así como en distintos y variados contextos de Asia, Europa y de los propios Estados Unidos. Sin embargo, esta descripción del uso provechoso de estas ideas a menudo no convence a los políticos y funcionarios públicos, los cuales, por otra parte, son objeto de enajenación y aislamiento de las vidas cotidianas de niños y jóvenes. En el ambientillo político es muy fácil escuchar la siguiente frase: la escuela tradicional me fue bien a mí. ¿Por qué no pueden los niños hoy día sentarse en su pupitre y escuchar al profesor cuando éste explica la lección? Los escépticos pueden poner en entredicho si algunas de estas ideas o filosofías establecen una diferencia sensible allí donde cuenta, en el aula, en el conjunto de la escuela, y, lo que es más importante, para el alumno. La respuesta es un inequívoco sí. Este es uno de los capítulos más importantes del libro para cualquiera que tenga interés en responder a los cínicos acerca del valor del ser humano en la clase. El principal motivo en que se apoya la importancia de este capítulo estriba en que presenta investigaciones, documentadas a lo largo del tiempo en diferentes contextos, que prueban que los alumnos aprenden más, asisten a clase más a menudo y son más creativos y más capaces de resolver problemas cuando el profesor promueve el clima humano y facilitador que se ha descrito hasta aquí en este libro. El capítulo proporciona, además, los hechos y el respaldo adicionales que pueden hacer falta para edificar las experiencias propias como fuente de documentación para el logro de resultados satisfactorios. Muestra, asimismo, que un enfoque humano es una condición previa fundamental y una base del aprendizaje, y que en muchos aspectos esenciales es más pertinente que los planteamientos tradicionales sobre el aprendizaje. Tal como vimos en el capítulo 2, la razón de todo ello está en que el número de estudiantes a los que se ha socializado para que acepten el enfoque pasivo del aprendizaje está disminuyendo. Y lo que es más importante, el nivel de destrezas y conocimientos técnicos necesarios para un adulto en el mundo de hoy día es sensiblemente más complejo y exigente que el que había hace solo 20 años. Saber cosas ya no basta. Entender el por qué y el cómo es mucho más importante. Al igual que para los alumnos, es más importante desarrollar su potencial que adaptarse a marcos disfuncionales. Este capítulo muestra otra perspectiva del aprendizaje centrado en la persona, la cual puede configurar la base de la transformación de las escuelas en lugares en los que los esfuerzos llevados a cabo son útiles y plenos de sentido. La investigación aquí presentada ha hecho uso de diversas fuentes. Algunos de los datos se basan en grabaciones en cassette de miles de horas de interacciones de clase en 8 países diferentes que tratan de representar todos los niveles de la educación, un buen número de grupos nacionales y étnicos distintos
y un amplio abanico de diversas localizaciones geográficas. Otros trabajos parten de estudios longitudinales sobre el afecto en escuelas y familias, mientras que otros abordan el tema de cómo las escuelas, por ejemplo, pueden favorecer la capacidad de recuperación y la adaptabilidad de los alumnos considerados difíciles, entre paréntesis y entre comillas, de alto riesgo. Por último, hay investigaciones que reflejan la síntesis de cientos de estudios sobre las diferencias sobre el aprendizaje abierto y el tradicional. Nos toparemos con algunos hallazgos muy sugestivos. ¿Qué ocurre con la asistencia a la escuela cuando todos los profesores deciden incrementar la cantidad de interacción directa por medio del contacto visual que tienen con sus alumnos? ¿Qué porcentaje medio de tiempo de clase utiliza el profesor para hablar? ¿20%, 40%, 60%, 80%? ¿Con qué frecuencia los estudiantes de las escuelas elementales, medias y superiores eligen sus propias actividades de aprendizaje? ¿Cuáles son las diferencias entre la educación abierta y la tradicional en lo referente al aprendizaje que nace del propio alumno, a las actitudes hacia la escuela o a la creatividad? ¿Qué demuestran las investigaciones sobre el cerebro en relación al aprendizaje experiencial y al desarrollo del propio cerebro en niños y en adultos? ¿Qué efecto tiene el agrupamiento cooperativo en el aprendizaje y la autoestima? ¿Cómo son en la actualidad los adultos que fueron criados en familias que excusaban la vara con sus hijos 40 años atrás? ¿Pueden las escuelas favorecer la recuperación de los jóvenes que se enfrentan a diario a un bombardeo de situaciones no facilitadoras? ¿Qué porcentaje del tiempo de que dispone el alumno equivale a auténtica reflexión? Y lo que es más importante, ¿cuál es el porcentaje de tiempo que dedica el profesor a pensar y reflexionar? ¿El 1%? ¿Menos? Espero que los lectores acaben este capítulo teniendo más ideas acerca de cómo cambiar la manera propia de estar en la clase. La importancia de la investigación. La investigación es algo más que números. Incluye grupos de ideas y experiencias que identifican tendencias y modelos para los ensayos, al tiempo que desarrollan direcciones por las cuales se pueden canalizar los nuevos aprendizajes. Es muy necesario que no nos limitemos a lanzar afirmaciones acerca de la educación, sino que las respaldemos con la investigación, ya que ha habido demasiadas experiencias e ideas educacionales que se han puesto en circulación de manera imprudente. El cambio lleva su tiempo. Este capítulo examina los hallazgos en la investigación educacional centrados en la persona, en el pasado y en la actualidad. De entrada, me interesa el hecho de que los políticos y funcionarios, el público en general y los educadores pasan por alto los trabajos que se llevan a cabo sobre la educación centrada en la persona, debido en parte al hecho de que la investigación en el aprendizaje centrado en la persona es primero un proceso y segundo un resultado. Dicho aprendizaje centra su atención en la persona como un todo, valores individuales, opiniones y actitudes, en vez de hacerlo en unas pocas destrezas o acciones. Cuando concentramos nuestro interés en acciones cambiantes, sin brindar a los individuos oportunidades para que reflexionen sobre sus propios valores, pareceres y actitudes, corremos el riesgo de construir nuestro propio hábitat de aprendizaje sobre arenas movedizas.
El proceso de reflexión lleva tiempo y es indudable que precede a cualquier cambio que se produzca en las actuaciones de una persona. Al parecer, nuestra sociedad quiere resultados ahora. Sin embargo, el tiempo necesario para que las ideas se desarrollen y progresen en la dirección de programas útiles centrados en la persona requiere tener paciencia y persistir en ello. Si se abre una ventana por la que puedan entrar las oportunidades y un camino por el que pueda transcurrir todo el apoyo preciso, se pueden lograr beneficios a largo plazo. Y la alternativa a ello es lo que ya tenemos en estos momentos, una ola de programas que siguen la moda, hechos por encargo, siguiendo un proceso de elaboración de arriba a abajo, y que tienen una corta duración. En el caso de no alcanzarse resultados inmediatos, se echan rápidamente en el olvido y se sustituyen por la partida siguiente de programas que estén en boga. Muchos profesores ya veteranos se han vuelto escépticos, hastiados de este modelo de puerta giratoria, y adoptan la actitud de podemos esperar hasta el final, esto también pasará. ¿Qué es lo que funciona? ¿El aprendizaje directo o el indirecto? Si se analiza buena parte de la investigación llevada a cabo durante los últimos 20 años sobre lo que realmente funciona en el aprendizaje, observaremos que hay un modelo que emula lo que actualmente representa la norma en aulas y escuelas, no la excepción o lo que podría ser. Los estudios realizados sobre escuelas y programas existentes que aparecen en la mayor parte de la literatura de investigación reflejan un enfoque directo del aprendizaje. En el planteamiento clásico del aprendizaje directo, el profesor presenta la información desde la parte frontal del aula a un grupo de oyentes, en su mayor parte pasivos. No obstante, este enfoque instruccional directo tiene muchos defensores. Hay estudios que, de hecho, demuestran que algunos alumnos que reciben este tipo de instrucción aprenden y hacen bien los tests estandarizados, aunque también es cierto que otros muchos no rinden satisfactoriamente cuando este es el único modelo de instrucción que se les ofrece, el cual asigna toda la responsabilidad de los logros al estudiante, al tiempo que limita espectacularmente el nivel de input y de interacción del mismo. La figura que voy a describirte a continuación muestra el impacto de este enfoque en las oportunidades de que goza el alumno para elegir sus actividades de aprendizaje. La figura, que es un cuadro, lleva como título Selección de actividades y estudiantes de escuelas elementales, medias y superiores. Tipos de actividad. Variables, actividad asignada por el profesor, tiene un 99,85% en las escuelas elementales de promedio global, 97,96 en las escuelas medias y 99,07 en las escuelas superiores, la actividad asignada por el profesor. La actividad elegida por el alumno tiene un 0,14% de promedio global en las escuelas elementales, 2,03 en las medias y 0,93 en las superiores. En cuanto al escenario, las variables son clase entera, 78,19% en elementales, 88,04% en medias y 80,84% en superiores. Grupo pequeño, 12,2% de promedio en escuelas elementales, 5,2% en las medias, 3,17% en las superiores. Variable individuo, 9,6% en las elementales, 6,75% en las medias
y 15,98 en las superiores. El Centro Nacional sobre la Educación en los Barrios Marginales recopiló los datos de esta figura durante el curso escolar 1991-1992 y los dispuso como perfiles de feedback para todas las escuelas que habían participado en el estudio. Los datos se basaban en observaciones sobre 512 alumnos seleccionados de forma aleatoria en 128 aulas de 12 escuelas de un extenso distrito escolar urbano, 4 escuelas elementales, cursos 3º a 5º, 4 escuelas de nivel medio, cursos 6º a 8º, y 4 escuelas superiores, cursos 9º a 12º. En promedio, se observaba a 4 alumnos a la vez en cada clase. Lo que se hacía era centrar la atención en la interacción de esta muestra de 4 alumnos con sus profesores 10 veces en un periodo de 50 minutos, dividido en 2 días diferentes. Los observadores se fijaban especialmente en la cantidad de tiempo que los alumnos dedicaban a seleccionar actividades, así como en el tiempo que los profesores determinaban para las actividades que aquellos debían concluir. Los resultados, similares a los obtenidos en estudios realizados en otras escuelas urbanas, son sorprendentes. En el nivel de la escuela superior, el profesor decidía sobre el 99% de las actividades. En el nivel de la escuela media, el porcentaje era del 98%. Y lo que es más extraordinario, en el nivel de la escuela elemental era casi del 100%. Además de ello, el 78% de la instrucción en las clases de las escuelas elementales tenía lugar en escenarios idóneos para la clase entera o, cuando menos, para grupos grandes, mientras que en las escuelas medias este porcentaje subía al 88% y en las escuelas superiores era del 81%. Las aulas de las escuelas superiores presentaban los menores niveles en lo relativo a trabajo en grupos pequeños, 3,17%, por lo que podría pensarse que el hecho de que su nivel de instrucción de grupos amplios fuera menor que en las escuelas medias, 81 versus 88, se debía a que el profesor asignaba una mayor cantidad de trabajo a cada alumno de manera independiente. En estas aulas, la utilización de grupos de aprendizaje cooperativo y de actividades de aprendizaje independiente no era la regla, sino la excepción. La necesidad de entornos de aprendizaje variados y ricos en estímulos es más notoria cuando examinamos las primeras investigaciones sobre el cerebro y la relación entre entornos de aprendizaje ricos e interactivos y el desarrollo del cerebro. Ronald Kutulak, un periodista científico del Chicago Tribune, resumió recientemente las investigaciones llevadas a cabo sobre el aprendizaje y el cerebro en un artículo que se refiere a la parte esencial del aprendizaje centrado en la persona. Entrevistó a la gente más destacada en el campo de la investigación del cerebro y les pidió que analizaran las consecuencias que su trabajo tenía para el aprendizaje. Si partimos de las investigaciones actuales resumidas en el artículo de Kutulak, parece que el niño pasa por 3 estadios iniciales en el desarrollo del cerebro. El primero de ellos tiene lugar en el feto, de forma que en el mismo a las células del cerebro se les asignan tareas específicas. El neurobiólogo Peter Huttenlocher de la Universidad de Chicago descubrió que al cabo de 28 semanas de desarrollo, el feto dispone de 124 millones de conectores o sinapsis que relacionan entre sí las células cerebrales, de manera que cada una de estas conexiones es una vía potencial de aprendizaje.
Entre el momento del parto y los 12 meses de edad, el cerebro aumenta espectacularmente, tanto en tamaño como en número de conectores, de modo que este último se dispara hasta alcanzar una cifra que va desde los 50.000 billones hasta los 100.000 billones, para luego decrecer. De acuerdo con el informe al que nos referimos, estas cantidades pueden aumentar o disminuir fácilmente en casi un 25%. La disminución del número de conexiones durante la infancia tiene que ver con el mundo que rodea al niño. La necesidad de recibir estímulos a través de la vista, el sonido, el habla, el movimiento y la visualización parece determinar el nivel de conectores o caminos, así como el desarrollo cerebral ulterior, y las conexiones que no son estimuladas merman y mueren. Lo que ha quedado de todo ello son células cerebrales que forman una especie de mapas, como un circuito biológico integrado con todas esas experiencias. Kutulak prosigue con la descripción de las consecuencias para la facilitación del aprendizaje. La psicóloga Jan-Helen Huttenlocher de la Universidad de Chicago descubrió la forma en que el cerebro utiliza su capacidad temprana de aprendizaje para almacenar palabras. En un estudio pionero que derribó la vieja creencia de que algunos niños aprenden las palabras más rápido que otros debido a una cierta capacidad innata, Huttenlocher demostró que a igualdad de factores socioeconómicos, los niños pequeños cuyas madres hablan más con ellos tienen un vocabulario más amplio. El informe de Kutulak indica que entre los 4 y los 10 años está teniendo lugar otro cambio en el cerebro. Según el neurólogo Harry Chugani de la Universidad de California en Los Ángeles, los datos obtenidos a partir de la Positron Emission Tomography, tomografía de emisión de positrones, PET, la cual mide el consumo de azúcar que necesitan las células del cerebro para llevar a cabo su trabajo, indican que si comparamos adultos y niños con edades entre 4 y 10 años, se produce un incremento de un 225% en la actividad cerebral de los segundos respecto de los primeros. Al parecer, a partir de los 10 años, los mapas del cerebro ya quedan definitivamente instalados y fijos, de modo que los nuevos aprendizajes requieren la construcción de nuevas vías o quizá la atrofia de algunas de las viejas. El proceso de creación y destrucción de dichos caminos es un proceso ininterrumpido a lo largo de toda la vida y hasta el momento de la muerte, pero parece que las oportunidades más importantes de aprendizaje se producen durante los primeros 10 años de vida. El incremento o la disminución de las vías señaladas dependen de si un niño crece y se desarrolla en un entorno rico en estímulos o en uno que carece de ellos. Kutulak refiere todavía más hallazgos. Hace poco, unos científicos de la UCLA observaron, al hacer una serie de autopsias, que los cerebros de los licenciados universitarios que habían permanecido mentalmente activos hasta bien avanzada su edad, tenían hasta un 40% más de conexiones que los de aquellos que habían abandonado la escuela superior. Pero los mismos científicos vieron que solo la educación no es la garantía de un cerebro de mejor calidad, ya que éste pierde algunas de las conexiones que resultan de la experiencia académica a menos que reciba desafíos y estímulos continuamente. Los cerebros de los licenciados que acabaron viviendo de manera mentalmente inactiva tenían menos conexiones que los de aquellos que nunca pusieron obstáculos a que la luz del conocimiento les siguiera iluminando. Las consecuencias de estas investigaciones que están surgiendo sobre el aprendizaje y el cerebro
Son a la vez asombrosas y emocionantes, y evidencian de modo inconfundible la necesidad de la existencia de entornos de aprendizaje enriquecidos, tanto en el hogar como en aquel edificio que llamamos escuela. Los datos de las 128 aulas de la figura solo refuerzan la citada necesidad de entornos de aprendizaje ricos en estímulos. Los alumnos pasan en la escuela de 6 a 8 horas cada día, de modo que hace falta que se den oportunidades para el input a la hora de elegir las actividades de aprendizaje, si de lo que se trata es de crear entornos generosos para todos los niños, independientemente de sus antecedentes socioeconómicos. Los niños que se crían en la pobreza, lo cual representa 1 de cada 5 niños en los Estados Unidos, se enfrentan a una falta de estímulos en el hogar y a un entorno de aprendizaje igualmente limitado en la escuela. La pregunta podría ser, ¿qué tipo de condiciones son necesarias para mejorar la calidad del aprendizaje de todos los niños? ¿Se están llevando adelante investigaciones para reforzar su eficacia? Si está buscando una respuesta a estas preguntas, siga leyendo o seguí escuchando. Los facilitadores pueden marcar la diferencia. Flora Roebuck y David Aspey estudiaron en miles de estudiantes los efectos del aprendizaje centrado en la persona y observaron mejoras significativas en logros y actitudes. A continuación se resumen sus importantes hallazgos. Descubrimientos de investigación de David Aspey y Flora Roebuck. La cuestión fundamental. Para mucha gente, la verdad última subyacente es ¿y qué? ¿Qué hace que las clases centradas en la persona sean mejores que las otras? Durante 17 años, el Consorcio Nacional para Humanizar la Educación ha llevado a cabo toda una serie de investigaciones sobre este tema en 42 estados y 7 países extranjeros, a través de las cuales se han obtenido resultados que revelan que se producen efectos muy positivos a raíz de aplicar los principios centrados en la persona a la práctica cotidiana de las escuelas. Los hallazgos del consorcio pueden resumirse brevemente en una afirmación. Los estudiantes aprenden más y se comportan mejor cuando reciben grados altos de comprensión, cariño y autenticidad que cuando los niveles de apoyo son bajos. Es importante tratar a los alumnos como seres humanos conscientes y sensibles. Esta declaración se basa en casi 2 décadas de proyectos de investigación y formación en los cuales se ha centrado la atención en las relaciones interpersonales que se establecen en las aulas. Las actividades del consorcio han incluido tanto adiestramiento como investigación y han empleado procedimientos científicos a la vez que subjetivos, entre paréntesis, fenomenológicos. Por medio de una gran variedad de enfoques, se han examinado las relaciones entre las características facilitadoras de Rogers, empatía, congruencia, consideración positiva, y un gran número de factores como actitudes hacia el yo, la escuela, los demás, problemas de disciplina, salud física, asistencia a la clase, cambios en el aprendizaje o crecimiento cognitivo. Estas investigaciones han involucrado a todos los niveles de escuelas, incluyendo a las poblaciones de los niveles elementales, secundarios o de la universidad, habiéndose trabajado en conjunto con más de 2.000 profesores y 20.000 alumnos. Condiciones facilitadoras y aprendizaje originado en el alumno. En un estudio que implicaba a 600 profesores y 10.000 estudiantes,
los cuales iban desde el nivel del jardín de infancia hasta el 12º curso, Aspie y Roebuck compararon alumnos cuyos profesores habían recibido formación para proporcionar niveles altos de condiciones facilitadoras, incluyendo la empatía, la congruencia y la atención positiva, con alumnos cuyos profesores no podían ofrecer dichos niveles. Aquí se hace un resumen de estos estudios, pero se dispone de procedimientos e investigación adicionales en el libro de Aspie y Roebuck, Los chicos no aprenden de la gente que no les gusta, y en anteriores ediciones del presente volumen. Los trabajos sobre alumnos que asisten a clases cuyos profesores son altamente facilitadores, en comparación con aquellos cuyo nivel de facilitación es bajo, sugieren lo siguiente. 1. Los estudiantes pierden 4 días menos de clase al año. Un estudio sobre 3.199 alumnos que tenían profesores de baja empatía puso de relieve que perdían en promedio 9 días de clase al año, mientras que 3.410 alumnos con profesores altamente facilitadores perdían solamente 5 días al año. Las diferencias eran estadísticamente significativas al nivel P menor que 0,005. 2. Los estudiantes han incrementado sus puntuaciones en lo referente a mediciones de autoconcepto, lo que revela una autoconsideración más positiva. Se les dio a los alumnos de los cursos 3º a 6º por un lado y de 7º a 12º por otro, un test de cómo me veo a mí mismo, que medía la autoestima en 6 áreas distintas, lo cual dio como resultado que los estudiantes de los cursos 3º al 6º y que tenían profesores de alta empatía sentían una mayor autoestima en lo referente a las interacciones de su profesor con la escuela, al aspecto físico, a la idoneidad interpersonal, a la autonomía, a la suficiencia académica y al lugar que ellos mismos ocupaban en el conjunto global de la escuela. En los cursos 7º al 12º, los alumnos habían alcanzado elevados logros de su autoestima en todas las áreas, excepto en la relativa a la de las interacciones profesor-escuela, área esta última que pudo haberse visto influida por el tamaño de aquella. En cualquier caso, los logros eran significativos por encima del nivel correspondiente a P menor que 0,05. Pero quizá los resultados más sorprendentes se obtuvieron al establecer la comparación con el grupo de alumnos que había tenido profesores no preparados para el desarrollo interpersonal. Los estudiantes de este último caso mostraban una disminución en sus referentes de autoestima en las áreas de autonomía y aspecto físico. 3. Los estudiantes alcanzan mayores logros en evaluaciones académicas en las que se incluyen tanto puntuaciones sobre matemáticas como sobre lectura. Los alumnos de los cursos 1º al 3º, del 4º al 6º, del 7º al 9º y del 10º al 12º tenían todos unos niveles de lectura significativamente mayores. Cuanto menor era el nivel, mayor era la mejora, aunque todos estos resultados solo eran significativos por encima de los niveles correspondientes a P menor que 0,05. A los estudiantes de los cursos 4º al 6º, 7º al 9º y 10º al 12º se les sometió a prueba en matemáticas e inglés, y excepto para los logros en esta última materia en los cursos 10º al 12º, se alcanzaron resultados positivos representativos en todos los cursos. 4. Los alumnos de las aulas centradas en la persona presentan menores problemas disciplinarios y cometen menos actos de vandalismo contra los bienes propiedad de la escuela. En un estudio sobre 88 clases que comprendían de los cursos 2º al 6º,
Entre el 16 y el 45% de la variación en el vandalismo y el comportamiento destructivo de los alumnos podía imputarse al nivel del profesor respecto a su conciencia de las relaciones interpersonales y de lo que significa centrado en la persona. En su trabajo, Aspie y Roebuck observaron que se producía más comportamiento destructivo en las aulas cuyos profesores tenían un nivel bajo de empatía, respeto y elogio hacia los alumnos, aceptación de las ideas de estos y fomento de la reflexión. 5. Los estudiantes son más espontáneos y alcanzan mayores niveles de reflexión. La característica de la atención positiva a los alumnos era notablemente distinta en el caso de clases que estaban en los niveles superiores, del 2 al 6, de taxonomía del pensamiento cognitivo de Bloom, cuando se comparaba a estas con clases que estaban en el nivel taxonómico más bajo o de recuerdo. En los rangos superiores de la taxonomía de Bloom se incluye el análisis, la síntesis y la evaluación. De acuerdo con los trabajos de investigación de Aspie y Roebuck, estas ventajas eran acumulativas. Cuantos más años seguidos transcurrían en los cuales los alumnos tenían un profesor de alta empatía, mayores eran los beneficios obtenidos en comparación con los alumnos cuyos profesores tenían un nivel bajo de empatía y funcionamiento. Aunque sean de gran importancia, las cifras obtenidas en los estudios de investigación constituyen solo una de las múltiples piezas relevantes que han de servir para argumentar en favor del cambio en el paradigma de la enseñanza y del aprendizaje. La utilización de ejemplos de estudio de casos que se han incluido en el conjunto de este libro ubica la estadística en un contexto personal y añade más peso específico a la pregunta: ¿cómo se puede crear y desarrollar un entorno de aprendizaje que satisfaga las necesidades de todos y cada uno de los alumnos? Los emocionantes relatos de estudiantes y profesores acerca de la empatía, congruencia, autenticidad y atención positiva incondicional documentan una base sobre la cual se puede producir un amplio contexto que albergue el cambio deseado. Y aunque este debe tener lugar a diferentes niveles, el más importante empieza por nosotros, los facilitadores del aprendizaje. Las destrezas interpersonales de los profesores. En algunos estudios, Aspie y Roebuck evaluaron los niveles de condiciones facilitadoras que los profesores ofrecían a los alumnos y observaron que cuando los primeros proporcionaban niveles altos de empatía a los segundos, los profesores a los alumnos, se caracterizaban también por presentar toda una serie de conductas específicas. Estas investigaciones demostraron que los profesores que creaban mejores condiciones facilitadoras tendían también a lo siguiente: 1. Mejor acogida a los sentimientos de los estudiantes. 2. Mayor utilización de las ideas de los alumnos en el curso de interacciones instruccionales. 3. Más discusión con los estudiantes, diálogo. 4. Más elogios a los estudiantes. 5. Forma de hablar del profesor más congruente, menos ritual. 6. Mayor adaptación de los contenidos al marco individual del alumno de referencia. Explicaciones generadas para satisfacer las necesidades inmediatas de los estudiantes. 7. Más sonrisas dirigidas a los alumnos. Además, las actividades de las clases de estos profesores que dan todo su apoyo a las condiciones facilitadoras de más alto nivel tienden a reflejar características generales parecidas.
1. Los objetivos relativos al aprendizaje derivan a una planificación cooperativa llevada a cabo conjuntamente entre profesor y alumnos. 2. La clase está individualizada para satisfacer las necesidades de todos. Los alumnos crean y preparan nuevos proyectos. Hay vida en el aula. 3. En relación a los límites de tiempo hay más libertad. En lo referente a la finalización de tareas, hay plazos más flexibles. 4. El profesor pone más énfasis en la productividad y la creatividad que en la evaluación, dado que es más importante llevar a cabo un proyecto útil y con sentido que hacer tests guiados exclusivamente por el criterio del logro del éxito. Se concede menos importancia a los cursos, grados y tests. Los profesores y administradores de la New Orleans Free School, de la HSPBA de Houston, MI6 de Filadelfia y muchas otras escuelas analizadas en capítulos precedentes, también mostraron estas características de empatía, congruencia y consideración positiva. La importancia del contacto visual. En otro estudio, Aspey y Roebuck observaron que muchos profesores no mantenían contacto visual con sus alumnos, llegando a la conclusión de que algunos estudiantes nunca reciben un contacto visual favorable del profesor. En todo caso, sí reciben un contacto negativo cuando se están portando de manera desordenada. Cuando Aspey y Roebuck ayudaban a los enseñantes a desarrollar un contacto visual más positivo, la asistencia a clase experimentaba un incremento significativo, P menor que 0,01. Como resultado de ello, los investigadores, junto al conjunto del profesorado, concluyeron que el contacto visual debería ser uno de los objetivos humanizadores de la escuela. Empatía, congruencia y atención positiva. En general, los hallazgos de Aspey y Roebuck acerca de la empatía, la congruencia y la atención positiva se pueden resumir en 6 puntos. 1. El nivel medio de empatía, congruencia y atención positiva entre los profesores era aproximadamente el mismo que el de la población en general, 2.0 en una escala de 5.0, siendo este el nivel superior. Un nivel de 3.0 en una escala de 5.0 es un buen punto de partida para la respuesta interpersonal efectiva. 2. El nivel promedio de habilidades interpersonales entre los directores y consejeros que no habían recibido formación en educación humanística estaba por debajo de 3.0 en las escalas del proceso. 3. El nivel promedio de destrezas interpersonales entre los especialistas en formación de profesorado que no habían seguido ningún tipo de desarrollo interpersonal estaba por debajo del umbral mínimo facilitador, 3.0. 4. La distribución de los niveles naturales no alcanzados en un proceso de formación de destrezas interpersonales no tenía nada que ver con el género, la etnia, los años de la experiencia educacional o la ubicación geográfica. 5. El nivel promedio de destrezas interpersonales entre los profesores en los Estados Unidos no era significativamente distinto del que se detectaba en otros 7 países extranjeros. 6. Durante el curso escolar, de septiembre a mayo, se produjo un deterioro en el nivel de condiciones facilitadoras ofrecidas por los profesores a sus alumnos. Descubrimiento de la investigación de David Aspey y Flora Roebuck. Aumento de las destrezas interpersonales de los profesores.
Los primeros trabajos del consorcio indicaban que en la mayoría de las aulas los profesores no se ocupaban seriamente de mantener las conductas interpersonales facilitadoras como un fin en sí mismas. Sin embargo, sí se mostraban interesados en aquellas cosas que afectaban al comportamiento escolar inmediato de sus alumnos: aprendizaje, disciplina y asistencia. Por ello, queríamos cubrir el vacío que existía entre investigadores y educadores, representando la relación entre las conductas interpersonales facilitadoras y los resultados más altamente valorados por los profesores. El especialista en relaciones humanas tiende, en primer lugar, a observar a la persona y a continuación los contenidos. En el aula, el profesor, en especial en el nivel de la escuela superior, considera que el contenido sustantivo es lo principal y las relaciones humanas lo secundario. Nuestros estudios revelaban que, para realzar los resultados del aprendizaje, el profesor tenía que ser el factor interpersonal más importante de la clase. Era esencial presentar el desarrollo interpersonal del profesorado como algo adjunto a la instrucción efectiva. Después de 3 años de estudio sobre los efectos de la formación y adiestramiento de personal educacional, con objeto de poder ofrecer niveles más altos de empatía, congruencia y atención positiva, el consorcio llegó a los resultados siguientes. 1. A los profesores, directores y consejeros se les preparó satisfactoriamente para que pudieran desarrollar su trabajo por encima del umbral mínimo efectivo, 3.0 en las escalas de empatía, congruencia y atención positiva, mediante programas de formación. 2. Con respecto a dichos programas, no se observó ninguna respuesta diferencial sistemática que correspondiera a subgrupos de profesores identificados por características relativas al género, la etnia, los años de experiencia o la localización geográfica. 3. En general, para alcanzar el nivel 3.0 de funcionamiento facilitador, los profesores de secundaria necesitaban programas de formación de más larga duración o de mayor intensidad que los requeridos por los profesores de escuelas elementales. 4. Los profesores aprendían con más eficacia en programas que a. Combinaran la formación en procesos interpersonales con la preparación en la aplicación de aquellas destrezas a las interacciones del aprendizaje. B. Proporcionaran un feedback periódico acerca del nivel de funcionamiento de los profesores en el aula. Y C. Fueran dirigidos por instructores cuyo propio nivel de empatía, congruencia y atención positiva estuviera por encima de 3.0. 5. Cuando los directores y administradores del sistema escolar respaldaban el programa de preparación mediante la provisión de incentivos a la implicación del profesor en la formación, se alcanzaban mejores resultados en las destrezas, al tiempo que los cambios positivos en los niveles de empatía, congruencia y atención se reflejaban en la práctica del aula con más frecuencia. 6. Cuando se preparaba a los directores para que utilizaran mayores niveles de destrezas interaccionales e interpersonales con sus profesores, estos a. Utilizaban mayores niveles de habilidades con sus alumnos. B. Informaban que su entorno de trabajo y sus tareas instruccionales eran más atractivas. Y C. Disminuía el movimiento de personal y las tasas de ausentismo. 7. El nivel de empatía de los profesores era el predictor simple, que se repetía más a menudo, de la conducta de los alumnos y de los demás profesores en sus aulas respectivas, así como de los comportamientos resultantes a partir del desarrollo del estudiante respecto al concepto de sí mismo,
a las medidas de evaluación y asistencia y a la conducta menos destructiva. Destrezas interpersonales y estado físico. Ciertas investigaciones sobre la dimensión del estado físico reforzaban la idea de una relación entre dicho factor y la dimensión de destrezas interpersonales. En estos estudios se incluyeron los siguientes hallazgos. 1. En algunos casos estudiados de administradores escolares, el 93% de los directores con un alto nivel de funcionamiento seguían algún programa regular de ejercicios físicos. El 60% de estos directores centrados en la persona, de edades superiores a 45 años, eran capaces de correr más de 2 kilómetros en menos de 15 minutos. 2. En general, el interés del profesor por sus alumnos decrece a lo largo de la semana, desde el lunes por la mañana hasta el viernes por la tarde, para volver a recuperarse el lunes siguiente. 3. Cuando se examinan solo los datos correspondientes al grupo que goza de buen estado físico, la pauta es distinta de la descrita en 2. El pico más alto de sensibilidad e interés se alcanza el viernes por la tarde, es decir, el momento en el que los estudiantes más lo necesitan. 4. La condición física es un predictor significativo de las ventajas adquiridas en el aprendizaje de destrezas inmediatas y en la actuación posterior en el aula de profesores que han participado en talleres de formación diseñados para incrementar el interés constructivo por los alumnos. 5. El corazón de un profesor late aproximadamente 12 veces más por minuto cuando está en la clase que cuando está ocupado en alguna actividad física desligada de la enseñanza. Es decir, hay un cierto desgaste físico natural implicado en la actividad docente. 6. Cuando los profesores responden a los alumnos de manera atenta, el ritmo cardíaco es significativamente mayor que cuando están iniciando la explicación. 7. Sin embargo, la observación anterior no se cumple en el caso de profesores que están físicamente en forma. 8. El estado físico del profesor está muy correlacionado, P menor que 0.001, con la frecuencia con la cual éste establece contacto visual con los estudiantes, así como con el número de veces que sonríe mientras está dando clase. 9. La condición física es un mejor predictor de la actuación de los profesores que el promedio de puntos a lo largo de los cursos. 10. Los profesores que gozan de una buena condición física aceptan más a menudo las ideas de sus alumnos y critican a estos con menos frecuencia de lo que lo hacen los profesores con peor estado físico. Aspie y Roebuck llegaron a esta conclusión. La fatiga, la mala alimentación y la ausencia de ejercicio físico son impedimentos para lograr relaciones interpersonales positivas. Los datos procedentes de trabajos ulteriores sugieren con claridad que el estado de buena forma física es necesario para mantener relaciones interpersonales constructivas a lo largo de periodos de tiempo prolongados. Parece que todos los profesores que entienden las relaciones humanas constructivas pueden ser humanos, aunque sea por poco tiempo, pero sus niveles de estado de forma física determinan el carácter duradero de su facilitación interpersonal. La buena condición física no es el único factor que interviene en la conducta interpersonal constructiva, es decir, una persona puede estar en muy buena forma física, pero ser una inepta desde el punto de vista interpersonal. Por lo visto, el buen estado físico es una condición necesaria, pero no suficiente para mantener niveles altos de funcionamiento interpersonal.
Asimismo, no podemos afirmar que todos estos profesores que proporcionan una buena facilitación interpersonal estén físicamente en forma, aunque sí, en cambio, que nuestros niveles de forma física determinan la cantidad de tiempo que podemos emplear en nuestras destrezas interpersonales de grado más elevado. Pero no hay duda de que, si nuestras habilidades son limitadas, los niveles altos de buena forma física no las mejorarán. Muchas prácticas escolares no estimulan la realización de ejercicio físico ni de estudiantes ni de profesores. Por ejemplo, hay muy pocas escuelas que proporcionen a los profesores instalaciones para que puedan hacer ejercicios, y el tiempo destinado a comer al mediodía suele ser muy corto y estar ligado a ruidos estresantes, responsabilidad por el comportamiento de los alumnos, aislamiento de los compañeros adultos, etc. A la luz de los datos que relacionan la buena condición física y el funcionamiento interpersonal, no es sorprendente que los profesores presenten a menudo niveles bajos de facilitación interpersonal. Si tuviéramos que resumir los elementos dispersos de nuestro trabajo, el resultado sería algo así. El estado de buena forma física parece ser la base a partir de la cual se pueden desarrollar nuestras destrezas interpersonales, de modo que éstas, a su vez, creen los fundamentos del crecimiento intelectual. No es una nueva serie de fórmulas, es una reafirmación de algunas cosas a las que durante mucho tiempo no les hemos prestado el suficiente apoyo en nuestras escuelas. Otros estudios que respaldan el aprendizaje centrado en la persona. El trabajo de Aspie y Rohrbach fue corroborado por Reinhardt y Anne-Marie Tausch y sus colegas en Alemania. Mientras que los primeros centraban su atención en el desarrollo de destrezas en el proceso de cambio a través del cual profesores y alumnos interactúan, los Tausch utilizaron grupos de relaciones humanas para llegar a resultados parecidos. Las investigaciones de estos indicaban que solo el 10% de los profesores que aparecían en ellas enfocan sus clases a partir de un planteamiento centrado en la persona. Los estudios llevados a cabo por Aspie y Rohrbach y por Anne-Marie y Reinhard Tausch, aunque se remontan a la década de 1970, son todavía muy adecuados hoy, cuando padres, profesores y otros ciudadanos inquietos tratan de mejorar la calidad y las condiciones de aprendizaje de la juventud de nuestro país. Además de los trabajos ya referidos en el presente capítulo, me gustaría resumir una serie de estudios más recientes que pueden proporcionar perspectivas adicionales en relación a otras filosofías de aprendizaje centradas en la persona. No es sorprendente que los resultados de más de 20 años de investigación sean notablemente similares. Es bastante más probable que se den buenos resultados desde el punto de vista cognitivo y social cuando los profesores presentan una tasa alta de condiciones facilitadoras. En la clase son personas sinceras, respetan el carácter único que tiene cada alumno y hacen todo lo posible para que estos tengan conocimiento de que se entienden sus sentimientos y el significado que la experiencia escolar tiene para ellos. Si no hay interacciones personales, lo que supuestamente se aprende se olvida con facilidad. Y lo que es peor, se erigen barreras que inhiben aprendizajes futuros. ¿Qué ocurre cuando el sistema de aprendizaje se libera y se abre a los alumnos que muestran necesidad de involucración activa? ¿Cuán efectiva es la educación abierta? Muchos de los ejemplos de este libro y buena parte de la investigación sobre desarrollo interpersonal en las aulas realizada hasta ahora
se podrían clasificar bajo el término aprendizaje y enseñanza abiertos, que se ha definido como un enfoque abierto sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que identifica el deseo válido de todo estudiante de estar implicado de algún modo en la conducción de su propio aprendizaje. Asimismo, respeta el impulso natural del niño a aprender y comprender las formas y caminos por los que adquiere y crea conocimiento, y, algo que tiene un interés especial, cambia la función del educador, de manera que éste pasa de dar información a proporcionar la posibilidad de elegir y a facilitar la actividad investigadora. La educación abierta ha sido evaluada en muchos trabajos de investigación. Horvitz y Wahlberg, en 2 análisis independientes realizados sobre 102 de los trabajos citados, llegaron a conclusiones parecidas. Wahlberg afirmaba que la educación abierta, puesta en marcha de manera sincera, alcanza de modo coherente los objetivos marcados relativos a la creatividad, al concepto de uno mismo, a las actitudes dentro de la escuela, a la curiosidad y a la independencia. Horvitz tabuló los estudios de una forma que ilustra esta conclusión de una manera incluso más espectacular, tal como se observa en la tabla. Te describo la tabla. Visión de conjunto de los resultados en las clases abiertas y las tradicionales. Vamos a ver variable y número de estudios y resultados, porcentaje de estudios, a favor de la abierta, a favor de la tradicional, resultados mezclados y diferencias no significativas. Logros académicos, 102 estudios, a favor de la abierta 14%, de la tradicional 12%, resultados mezclados 28%, diferencias no significativas 46%. Concepto de uno mismo, 61 estudios, 25% a favor de la abierta, 3% de la tradicional, 25% mezclados, 47% diferencias no significativas. Actitud hacia la escuela, 57 estudios, 40% a favor de la abierta, 4% de la tradicional, resultados mezclados 25%, diferencias no significativas 32%. Creatividad, 33 estudios, 36% abierta, 0% tradicional, 30% mezclados, 33% diferencias no significativas. Independencia y conformidad, 23 estudios, 78% a favor de la abierta, 4% a favor de la tradicional, 9% resultados mezclados y 9% diferencias no significativas. Curiosidad, 14 estudios realizados, 43% a favor de la abierta, 0% de la tradicional, 36% resultados mezclados, 21% diferencias no significativas. Inquietud y adaptación, 39%, 26% abierta, 13% tradicional, mezclados 31%, diferencias no significativas 31%. Locus de control, 24 estudios, 25% a favor de la abierta, 4% de la tradicional, 17% resultados mezclados, 54% diferencias no significativas. Cooperación, 9 estudios, 67% abierta, 0% tradicional, 11% mezclados, 22% diferencias no significativas. Promedio global, a favor de la abierta, 39%, a favor de la tradicional, 4%, resultados mezclados, 24%, diferencias no significativas, 33%.
La educación abierta es una tendencia que a menudo se asocia con aulas en espacios abiertos o con las escuelas sin muros que surgieron a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. Pero aunque la educación abierta funciona hoy día solo en el 10% de las aulas, el número de estas va en aumento. En los años 80 se llevaron a cabo estudios que tenían por objeto sintetizar la investigación sobre la educación abierta, y en ellos se llegó a la conclusión de que aquella tenía un efecto muy significativo en los objetivos educativos, en su sentido más amplio, en los cuales se incluía la cooperación, el pensamiento crítico, la confianza en uno mismo, las actitudes constructivas y el aprendizaje de por vida, sin que ello implicara disminución alguna en lo referente a los logros más específicos de los alumnos. La necesidad de creatividad, de aprendizaje centrado en el estudiante, de pensamiento crítico, de actitud cooperativa y de concepto positivo de uno mismo, fueron ideas expresadas por Ravens, Sampson y otros, en tanto proporcionaban el marco de la satisfacción y el éxito futuros. En una síntesis de estudios realizados sobre la educación abierta, Wahlberg examinaba los trabajos de una serie de investigadores que a su vez analizaban cientos de estudios sobre educación abierta. Horvitz resumió 200 de estos estudios, Peterson 45 y Hedges, Jaconia y Gage 153. Las conclusiones alcanzadas en cada uno de estos trabajos y los sucesivos análisis posteriores llevados a cabo por Jaconia y Hedges indicaban que, sobre la base de tests estandarizados, los alumnos que seguían una educación abierta y los que acudían a la escuela tradicional tenían más o menos las mismas puntuaciones. Sin embargo, se observaban algunas diferencias en estudiantes procedentes de programas de educación abierta, que tenían una experiencia limitada en todo lo referente a tests estandarizados. Por ejemplo, en las áreas que comprendían el concepto de uno mismo, las actitudes hacia la escuela, la creatividad, la independencia, la curiosidad y la cooperación, los alumnos que habían vivido entornos de educación abierta presentaban, según análisis realizados sobre las investigaciones, resultados mucho mejores. Se observó que el éxito en la educación abierta no dependía de los recursos materiales, sino más bien de la filosofía aceptada por el conjunto de los profesores. Jaconia y Hedges, en su metaanálisis, síntesis de estudios sobre la educación abierta, encontraron que los programas de educación abierta pueden dar lugar a un mejor concepto de uno mismo, a mayor creatividad y a una actitud más positiva hacia la escuela. Los programas de educación abierta que constituían la causa de efectos negativos en forma de resultados no obtenidos se caracterizan por 4 aspectos que describimos como el papel del niño en el aprendizaje, la evaluación diagnóstica, los materiales manipuladores y la instrucción individualizada. Y aunque los 4 son esenciales en las concepciones teóricas de la educación abierta, los investigadores han centrado a veces su atención en elementos más concretos, tales como la arquitectura propia del espacio abierto o la formación de grupos de edades diversas y mezcladas. Nuestros resultados sugieren que este tipo de agrupamiento, junto a los espacios abiertos y a la enseñanza en equipo, no establece diferencias entre los programas de educación abierta más eficaces y los menos eficaces.
Solo en los últimos años, los resultados obtenidos a partir de estudios longitudinales han empezado a aparecer en las publicaciones dedicadas a la investigación. Los hallazgos referidos en este capítulo refuerzan el argumento de que la educación abierta es un programa educativo viable y necesario. Aprendizaje experiencial temprano. La educación en la infancia temprana es un área en la cual la filosofía de la educación abierta se está desarrollando de una forma espectacular, tal como lo demuestra el creciente interés de los padres en el método Montessori y en otros planteamientos activos sobre el aprendizaje. En 1912, María Montessori inició una revolución en la enseñanza preescolar y elemental temprana con su libro El método Montessori, en el cual daba cuerpo a un sistema nuevo basado en la filosofía de que los niños deben instruirse a sí mismos más que recibir la instrucción del profesor en el sentido tradicional. En una clase que siga el método Montessori, el profesor crea un entorno de aprendizaje mediante la provisión de una abundante cantidad de materiales y actividades, mientras se le permite al niño explorar y descubrir el significado de las cosas y las relaciones entre ellas por medio de la interacción con los materiales, el profesor y los demás niños. Montessori imaginó la estructura y el orden de la clase solo como un instrumento para brindar a los niños la oportunidad de ser libres. De acuerdo con esta filosofía, lo que tiene una importancia primaria son las necesidades del niño, antes que las del profesor, las de la escuela o las simplemente burocráticas, lo cual resulta del todo evidente en las afirmaciones de la pedagoga. La escuela debería convertirse en el lugar en el que el niño vive en libertad. Y la nueva escuela, en efecto, debe crearse no para prestar un servicio a la ciencia, sino a la comunidad de seres humanos. Y los profesores tendrán la oportunidad de regocijarse en la contemplación de las vidas que se abren a sus ojos. Los análisis de investigación realizados por Jane Stallings y Deborah Stipek sobre varios programas de intervención temprana para una minoría de alumnos de preescolar procedentes de familias de bajos ingresos indicaban que los chicos que seguían programas Montessori en el nivel preescolar alcanzaban mejores puntuaciones en los tests estandarizados que los estudiantes que asistían a las clases tradicionales, tanto al final del periodo del jardín de infancia como 10 años más tarde. Los alumnos de barrios marginales que estaban en 10º curso y que habían seguido programas Montessori en preescolar obtenían resultados que estaban por encima de los establecidos por las regulaciones académicas de ámbito nacional, de modo que, según Miller y Wiesel, la importancia del aprendizaje estructurado, aunque experiencial, para los grupos minoritarios de jóvenes de estatus socioeconómico bajo, daba lugar a mejoras mensurables en el aprendizaje que iban a afectar al conjunto de su experiencia escolar. Es importante señalar que en el programa Montessori, las chicas de barrios marginales no obtenían las mismas ventajas académicas que los chicos. Stallings y Stipek indican que a la edad de 4 años, los chicos son normalmente menos maduros que las chicas, y quizá por ello son más susceptibles que éstas a los efectos de este programa estructurado que se aplica de forma individual. ¿Acaso en el proceso educativo existan momentos en los cuales es más probable que los niños aprendan mediante las experiencias sensoriales, que Montessori creyó que estaban estrechamente relacionadas con el desarrollo de la mente de un niño?
En las investigaciones sobre la capacidad de adaptación de los niños de alto riesgo, puede hallarse otra explicación. Los estudios de Emmy Werner y otros indican que durante los primeros 10 años, los chicos son más vulnerables que las chicas a los déficits que requieren cuidados, aunque esta tendencia se invierte cuando éstas entran en el período de la adolescencia. El método Montessori puede haber proporcionado a los chicos factores protectores en áreas en las que estos eran indudablemente necesarios. Las investigaciones pueden recibir el respaldo de otros indicadores. En los barrios marginales, los padres que no pueden enviar a sus hijos a las escuelas privadas que siguen el sistema Montessori, acampan con sus bolsas de dormir durante días enteros enfrente de las escuelas elementales públicas de Houston y New Orleans para poder inscribir a sus hijos en los programas Montessori de las escuelas públicas. Hace poco, Houston ha introducido una especie de sorteo que elimina las filas. Muchos padres, entrevistados por los medios de comunicación locales, manifestaban que del conjunto de sus hijos, los hermanos mayores que habían seguido el programa Montessori habían adquirido una gran experiencia práctica a través de sus profesores. A los ojos de los padres, la libertad para elegir y explorar el entorno natural es un ingrediente necesario del aprendizaje efectivo y satisfactorio realizado por uno mismo. Pero las necesidades de todos y cada uno de los niños no se satisfacen mediante un solo programa. Para ciertos niños puede que el enfoque Montessori resulte demasiado estructurado o demasiado poco. Además, para que el programa Montessori, al igual que otros programas educativos, tenga éxito y dé los resultados esperados, quizá el grado de implementación auténtica del mismo en el aula sea un factor importante. Podríamos atribuir a una ironía del destino el hecho de que un programa diseñado originalmente por María Montessori para los niños pobres constituye en la actualidad el sistema de elección de muchos padres de alto nivel económico, habiendo quedado fuera del alcance de la mayor parte de los primeros. Si nuestro país ha de crecer y desarrollarse, estas desigualdades han de desaparecer. En una democracia, las escuelas deberían ser lugares donde coincidieran distintas personas, ideas y culturas. Sin embargo, una vez estamos en la escuela, ¿dónde y cómo gozan los niños de oportunidades para reunirse con los demás y compartir sus ideas para poder así aprender a entender y ocuparse unos de otros? Aprendizaje cooperativo. Reunimos a todos los estudiantes en la escuela para que aprendan, pero una vez allí, les aislamos unos de otros. Suponemos que la escuela va a actuar como socializador, aunque raramente estimula el diálogo y el intercambio entre los alumnos. Damos por supuesto que las destrezas de pensamiento crítico de alto nivel surgirán del rigor académico, pero quedamos desconcertados cuando nuestros estudiantes demuestran ser incapaces de tomar decisiones por sí mismos. El orden natural en los negocios, la industria, la familia, la religión, el ejército y la sociedad en general se basa en la cooperación. Solo en las escuelas parece que ésta sea antinatural. Recientemente, la investigación y la experiencia han demostrado que el aprendizaje cooperativo puede dar resultados de gran impacto desde el punto de vista académico y social. ¿Cómo podemos dar salida en nuestras escuelas a lo que parece ser tan natural en la mayor parte de la sociedad? Cada alumno lleva consigo a la clase un caudal de experiencia y conocimiento que el profesor debe canalizar para así poder ser compartido con otros en el aula.
no es sorprendente que los estudiantes empiecen la escuela con gran entusiasmo y que pierdan gradualmente su motivación para aprender. Después de la dirección de la clase, la máxima preocupación de padres y profesores es la motivación de los alumnos, los cuales muestran con frecuencia su lado más negativo a través de la apatía, el consumo de drogas, el abandono de la escuela o el suicidio. En muchas escuelas, el aprendizaje se convierte en una experiencia solitaria, en virtud de la cual los estudiantes deben sentarse en silencio y escuchar lo que otros dicen, sin disponer de la oportunidad de acceder a una interacción y un diálogo útiles y provechosos. Estudios llevados a cabo por David Aspey y Flora Roebuck, John Goodlad, Jer Brophy y Tom Good y Ned Flanders acerca de la interacción en el aula han llegado a conclusiones parecidas. Entre el 70 y el 80% del tiempo hablado en la clase corresponde al profesor. Durante los últimos 10 años, los investigadores y educadores han comenzado a considerar el aprendizaje cooperativo como un medio de proveer de variabilidad instruccional y niveles más elevados de interacción para el aprendizaje. En escenarios cooperativos, el rol del profesor es el de facilitador de aprendizaje antes que el de comunicador de información, como es el caso en los modelos de instrucción directa. El aprendizaje cooperativo brinda a los alumnos la oportunidad de trabajar juntos en grupos de diferentes tamaños para ayudarse unos a otros a aprender. El objetivo del aprendizaje cooperativo es el de permitir a los estudiantes desarrollar una independencia positiva de unos respecto de otros, una interacción cara a cara, tanto individual como de grupo, y destrezas interpersonales y adquiridas en grupos más pequeños. En general, los resultados de este enfoque centrado en el alumno han sido impresionantes. Las investigaciones referidas por David Johnson y Roger Johnson y colegas de la Universidad de Minnesota y por Robert Slavin de la Universidad Johns Hopkins indican que cuando el profesor adopta el rol de facilitador y las normas de la clase pasan de basarse en el individuo a hacerlo en el aprendizaje cooperativo, se alcanzan logros importantes. Y lo que es más importante, de acuerdo con Lynn Corno y Richard Snow, los mejores y más coherentes resultados cuando se establece la comparación con las clases tradicionales se han obtenido en el área de la motivación de los alumnos respecto al apoyo de los compañeros, la autoestima y las autoatribuciones. La oportunidad de aprender unos de otros en la clase está en proceso de ser identificada como un planteamiento viable para incrementar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. El agrupamiento cooperativo también proporciona a estos la oportunidad de aprender y practicar habilidades interpersonales donde se incluye la comunicación intercultural necesaria para vivir en una sociedad amplia y diversa. La importancia de las destrezas interpersonales se ha admitido sin discusión por parte del mundo empresarial, el cual dedica cada año una gran cantidad de recursos a la formación de sus empleados, de forma que buena parte del dinero se gasta en preparar a los individuos para que sean capaces de trabajar en grupos que maximicen las relaciones interpersonales. Los empresarios se dan cuenta de que hay demasiados funcionarios públicos en el campo de la enseñanza que no han llegado a comprender lo siguiente: la gente que trabaja en grupo marca la diferencia. Afecto, una coraza protectora. Cuando los estudiantes dicen que aman la escuela, están diciendo también que en sus escuelas la gente se ocupa de ellos. El afecto es un tema del que se hicieron eco los alumnos cuando se les entrevistó para este libro a lo largo y ancho del país.
Desde Amy 6 en Filadelfia hasta HSPBA y Milby High en Houston, pasando por la O'Farrell Community School de San Diego, las escuelas DET y Montefiore en Chicago, o la New Orleans Free School en New Orleans, en todas ellas sintieron que en el ambiente flotaba la preocupación de unos por otros. Las escuelas pueden o bien proporcionar a los niños factores protectores o bien reducirlos. En un estudio longitudinal que abarcaba desde el nacimiento hasta los 32 años de edad, Emmy Werner estudió los datos de 698 niños nacidos en 1955 en la isla de Kauai, Hawái, empezando en el estadio prenatal y prosiguiendo a lo largo del período indicado con el control de niños nacidos en condiciones de pobreza y otros contextos de alto riesgo. Por ejemplo, familias disfuncionales o casos de alcoholismo o de enfermedades mentales. Werner hizo algunas observaciones interesantes acerca de la importancia de los factores protectores en el caso de niños que corren el riesgo de emular la vida y el entorno que experimentaron cuando vinieron al mundo. Muchos de los niños mostraron una gran capacidad de adaptación, a pesar de sus inicios difíciles de alto riesgo, por lo que Werner estudió algunas de las razones de su progresión y superación de la vulnerabilidad. Otro factor importante que se desprendía de este estudio era que los niños con poder de recuperación buscaban afanosamente gente afectuosa que les ayudara durante sus años de escuela. Werner dice: los chicos y chicas que se adaptaban y recuperaban con facilidad encontraban también respaldo emocional fuera de sus propias familias. Tendían a tener al menos un amigo íntimo, aunque normalmente eran varios, en especial las chicas. Depositaban toda su confianza en una red informal de parientes, vecinos, compañeros y gente mayor de quienes recababan apoyo y consejo en momentos de crisis. Algunos tenían un profesor favorito que acababa siendo para ellos un modelo de rol, amigo y confidente a la vez. A medida que en los participantes del estudio las situaciones de tensión aumentaban, se ponía más de manifiesto la necesidad de un desarrollo paralelo de los factores protectores. Las fases de la vida en lo referente al desarrollo, infancia, adolescencia y edad adulta, así como las diferencias relativas al género, influían de forma clara en las distintas situaciones a afrontar por parte de la gente del estudio. Los chicos eran más vulnerables durante los primeros 10 años de su vida, mientras que las chicas tendían a serlo más durante la adolescencia. Un estudio referido recientemente por la doctora Bonnie Bennard del Laboratorio Educacional de la Región Noroeste, promoviendo resiliencia en los niños, factores protectores en la familia, la escuela y la comunidad, puso de relieve que los niños que superan la adversidad de su entorno tienen 4 rasgos protectores básicos: competencia social, habilidades para la resolución de problemas complejos, autonomía y un sentido de propósito respecto del futuro. La investigadora llegaba a la conclusión de que la familia, la escuela y la comunidad pueden favorecer estas características protectoras en los niños y afirmaba: los individuos que han salido adelante a pesar de unas condiciones ambientales adversas en la familia, la escuela y o la comunidad, lo han conseguido debido con frecuencia a la presencia de un apoyo exterior en forma de un miembro de la familia, un profesor, una escuela o una persona cualquiera de la comunidad que les estimularon y aceptaron con entusiasmo. Bennard señala en su estudio que las comunidades que ponen en marcha programas de alfabetización, de cuidado de niños pequeños a cargo de adolescentes, de asistencia a personas mayores,
de asesoramiento, etc., están en mejores condiciones de atender a los niños, proporcionándoles una base sólida para desarrollar su capacidad de adaptación y recuperación. Carol Franz, David McClelland y Joel Weinberger dirigieron un estudio de seguimiento de otro que habían iniciado en 1951, Sears, McCovey y Levin, respecto a los hábitos y prácticas de 379 madres del área de Boston en la cría y educación de sus hijos de 5 años. El estudio, que abarcaba 36 años, de 1951 a 1987, examinaba la influencia a largo plazo del afecto parental sobre las destrezas sociales del adulto y proporcionaba percepciones importantes sobre los roles que padres y madres pueden desempeñar en la búsqueda del bienestar y la capacidad de adaptación de sus hijos, lo cual, según el estudio citado, perdura a lo largo de la vida adulta. A partir de la muestra original de 379 niños de 5 años, se llevó a cabo un estudio de seguimiento de 94 sujetos cuando estos alcanzaron la edad de 41 años. Mediante la combinación de este seguimiento con entrevistas a lo largo de un periodo de 36 años, los investigadores observaron que los niños presentaban una mayor autoestima a la edad de 12 años, que mejoraban su actitud cooperativa interpersonal a los 23 años y que alcanzaban un grado de logros sociales a la edad de 41 años, cuando los padres habían mostrado afecto por medio de abrazos, besos, mimos y gestos cariñosos, en tanto opuesto todo ello a la severidad, cuando el individuo tenía 5 años. Las diferencias que aparecían en la fase intermedia de la vida adulta, en los casos de niños que habían tenido o bien una madre o bien un padre afectuosos, y siempre en comparación con aquellos niños que no habían tenido ni lo uno ni lo otro, se ponía de relieve en su capacidad para mantener matrimonios largos y relativamente felices, educar hijos y seguir teniendo amigos fuera de la vida familiar en esta fase intermedia de la adultez. De modo antitético, la frialdad parental se asoció en este estudio con los niños de 5 años que habían tenido problemas con la alimentación, enuresis, agresiones graves o desarrollo lento de la propia conciencia. Contrariamente a lo que habían pronosticado algunos investigadores, en el citado estudio no se establecía ninguna relación entre la armonía parental y el grado de cumplimiento de los deberes sociales en la edad adulta. En una revisión de la literatura existente acerca del papel que desempeñan las escuelas en la alienación de los alumnos de alto riesgo, la doctora Donna Kagan observó que la percepción más frecuente y coherente que tienen los estudiantes procedentes de situaciones de alto riesgo es la de que sus profesores no se preocupan de ellos. La doctora Alfie Kohn, en un artículo titulado Niños cariñosos, el rol de las escuelas, describe con todo detalle la forma en que las escuelas representan un rol central en la facilitación de las condiciones en que se da el afecto de unos a otros. Y para ello, cita un trabajo realizado por Nancy Berg-Eisenberg y Cynthia Neal, quienes estudiaron las características del juego en libertad en el caso de niños de 4 y 5 años, y en el cual, de un total de 77 niños, 67 de ellos compartieron con otros, se ayudaron y se animaron mutuamente durante un periodo de observación de 40 minutos. Y cuando la investigadora preguntaba individualmente a cada niño acerca de las razones de su conducta, la respuesta más habitual era la de que los otros niños necesitaban su ayuda. Tal como quedó demostrado en estos estudios, las escuelas pueden desarrollar una inclinación natural de los niños que les lleva a ayudar y a preocuparse de los demás.
La investigación de Nell Noddings, catedrático de Educación de la Universidad de Stanford, analiza una crisis de afecto en las escuelas. Hace algunos años, los educadores plantearon la idea de que debían crearse escuelas medias para atender a las necesidades de desarrollo de los adolescentes. Pero lo que aún no ha comprendido mucha gente es que aislar a un grupo particular puede no ser la mejor forma de tratar sus necesidades de desarrollo. Las escuelas citadas deberían ser lugares en los que se ayudara a los niños más pequeños, lo cual tendría que formar parte de una educación, una parte importante, en virtud de la cual deberían aprender la forma de brindar ellos mismos esta ayuda. En una época en la que las estructuras tradicionales del cariño y del afecto se han degradado, las escuelas han de convertirse en entornos en los que profesores y alumnos convivan, hablen entre ellos, disfruten de la compañía que se proporcionan de manera recíproca. Mi conjetura consiste en que cuando las escuelas centren su atención en las cosas realmente importantes de la vida, los fines cognitivos que ahora perseguimos de modo tan artificial y doloroso, se podrán alcanzar de una forma algo más natural. Las escuelas no pueden poner fin a la crisis de cariño y afecto que atraviesa nuestra sociedad, pero pueden ayudar a los jóvenes a aprender la manera de preocuparse por los demás, de modo que quizá acaben siendo ellos los que conviertan esta crisis en un fenómeno del pasado. La afirmación de Noddings suena verdadera. Precisamos una forma distinta de analizar y valorar las escuelas y las condiciones necesarias para crear un hábitat de afecto para el aprendizaje. Muchos estudiantes entrevistados en este libro, incluyendo los de la New Orleans Free School y la Dead School, tenían niños pequeños que ya iban a la escuela y hablaban de las oportunidades disponibles para ayudar a los demás, bien trabajando con los que no tienen hogar o en el Museo de los Niños, bien dando clases particulares o jugando al fútbol con los alumnos. Por todo ello, como facilitadores del aprendizaje, tenemos tanto la responsabilidad como la oportunidad de crear condiciones facilitadoras del afecto y el cariño en las comunidades de aprendizaje. Conclusiones finales. Para un nigeriano, una cebra es un animal negro con rayas blancas, mientras que para un europeo la cebra es un animal blanco con rayas negras. En las regiones más frías de Alaska, el infierno, según la cultura de los esquimales, se representa como un lugar donde predominan el hielo y el frío, no el calor extremo. Sin embargo, en buena parte del templado mundo occidental, asociamos el infierno al fuego y al azufre. ¿Cómo pueden ser correctas las cuatro perspectivas? La respuesta es que las experiencias de una persona confirman sus creencias. Cuando se desarrollan y estudian las escuelas, los programas y los profesores centrados en la persona, estos demuestran ser significativamente beneficiosos tanto para profesores como para estudiantes. Considero que es interesante el hecho de que las condiciones y actitudes facilitadoras mejoradas, tal como se han referido en varios estudios de este capítulo, se basaron en diferentes enfoques del aprendizaje. No obstante, estos estudios de investigación tenían una característica que enlazaba todas y cada una de las observaciones. Estaban centrados en la persona. Un planteamiento como este, respecto al desarrollo de factores protectores, puede proporcionar un contrapeso a los factores de riesgo con los que los niños empiezan en la actualidad sus andaduras por la vida. La investigación valida, sin ningún género de dudas, la importancia de los profesores como fuente de poder de adaptación y recuperación por parte de muchos niños. Las escuelas en las que los directores y educadores muestran niveles altos de empatía, congruencia y atención positiva
pueden hacer que se incremente la fertilidad de la vida y del aprendizaje de todos los niños. Las escuelas que disponen de estas condiciones facilitadoras son lugares en los que todo el mundo parece encontrarse a gusto, además de que existe menos movilidad de personal por parte de los profesores, así como menos ausentismo respecto a los alumnos, junto a unos criterios morales de índole superior. El conjunto de la escuela pasa a ser un lugar para todos los que quieren aprender. La investigación sobre la educación centrada en la persona es bimodal, igual que las jorobas de un camello. Analizamos estudios de este tipo correspondientes a finales de los años 60 y principios de los 70, y otra vez a menor escala a mediados de los años 80 y principios de los 90. La falta de financiación federal de este tipo de educación y la creencia de que ésta formaba parte de la agenda liberal hizo que cayera en desgracia durante buena parte de los años 80, el momento cumbre del movimiento de retorno a los criterios básicos de la enseñanza, lo cual redundó en una escasez de nuevas investigaciones, así como en una difusión limitada de los estudios ya existentes. La dificultad a la que se habían enfrentado en el pasado los investigadores de la educación centrada en la persona era la poca concentración de los programas y escuelas que podían ser objeto de estudio, problema que parece que se está resolviendo en el movimiento actual dirigido hacia el aprendizaje centrado en el alumno. Todavía hay algunos vacíos en la investigación que deberían analizarse. Por ejemplo, ¿qué aspecto tienen las interacciones enseñanza-aprendizaje cuando las escuelas funcionan con niveles altos de condiciones facilitadoras? ¿Cómo pueden las escuelas centradas en la persona llegar a ser un estándar en lugar de una excepción? ¿Qué políticas a nivel de distrito, de estado o federal han de cambiar para que se puedan poner en marcha las condiciones facilitadoras? ¿Cómo pueden las escuelas y los profesores crear las condiciones facilitadoras necesarias para proporcionar factores protectores a todos los alumnos? Cada vez es más evidente que la década de los años 90 verá un resurgimiento de la investigación sobre las condiciones facilitadoras de aprendizaje y sobre los estudios acerca de la persona. Nos esperan muchos desafíos, y quizá el mayor de ellos es el cambio de las percepciones sobre cómo la gente aprende y qué es lo que nos hará adoptar nuevas posturas y abrir distintos caminos. Algunos de estos se discutirán en el capítulo 17, en el cual se presenta un panorama de la transformación de las escuelas desde una perspectiva centrada en la persona. Profesores, directores, estudiantes y padres necesitan convertirse en partes integrantes de los equipos de investigación que diseñan, estudian y documentan los procesos de aprendizaje y las condiciones facilitadoras necesarias para que todos los niños tengan un rendimiento satisfactorio. Espero que el lector llegue a ser también uno de los muchos implicados en el registro de los esfuerzos y resultados del aprendizaje centrado en la persona mediante la documentación de casos y de otras formas de investigación. Nuestro recurso más precioso, nuestros hijos, están pendientes de ello.